Imagina vivir en un país donde creer en Dios te pueda costar la vida, donde los templos son cerrados y los sacerdotes perseguidos como criminales. En medio de ese caos, un hombre decidió no rendirse. Con una guitarra al hombro y una fe inquebrantable, desafió leyes, burló soldados y encendió el corazón de todo un pueblo. Esta es la historia de San Rafael Guízar y Valencia, el obispo que convirtió la persecución en esperanza y demostró que la fe verdadera nunca se esconde, ni siquiera entre las sombras. México, comienzos del siglo XX. Las calles ardían en medio de la revolución. Tras años de desigualdad y abuso, el pueblo se levantó buscando justicia, pero entre la pólvora y los gritos también nació un nuevo enemigo: la fe. La Iglesia Católica, que durante siglos había acompañado al pueblo, fue vista por los nuevos gobiernos como un obstáculo para el poder. En 1917 se promulgó una constitución que limitaba la religión, cerró templos, prohibió escuelas católicas y expulsó a sacerdotes extranjeros. Ser cura era casi una condena de muerte, y fue en ese tiempo turbulento que apareció un hombre que no temía ni a las balas ni a los decretos. Su nombre era Rafael Guízar y Valencia, un sacerdote nacido en Cotija, Michoacán, el 26 de abril de 1878. Desde joven sintió que su vida no le pertenecía, sino que debía entregarla al servicio de Dios y de los pobres. Su corazón ardía por evangelizar, por sanar heridas que ni los cañones podían apagar. Cuando la persecución se intensificó, muchos sacerdotes huyeron o fueron ejecutados. Pero Rafael eligió otro camino: predicar disfrazado de músico ambulante. Con una guitarra colgada al hombro y un sombrero cubriendo su rostro, recorría los pueblos donde la misa era delito. Cantaba canciones populares, y cuando la gente se reunía, cambiaba la melodía por palabras de esperanza. Los soldados lo buscaban. Su nombre estaba en listas negras, pero él seguía adelante, convencido de que el evangelio debía sonar más fuerte que las armas. En una carta escribió: «Si el gobierno me persigue por amar a Dios, entonces ser perseguido será mi gloria». Esa noche, bajo una lluvia que parecía no tener fin, Rafael caminaba hacia otro pueblo. Llevaba la guitarra, su fe y un fuego interior que ninguna ley podría apagar. El miedo era real, pero su fe lo era más. El joven sacerdote sabía que cada paso podía ser el último. México estaba dividido entre los que buscaban una nación sin Dios y los que con rosario en mano resistían en silencio. Las órdenes del gobierno eran claras: cerrar templos, prohibir misas y castigar a quien desobedeciera. Pero Rafael Guízar y Valencia no podía callar. «Si el pueblo no puede ir a la iglesia irá al pueblo», decía con determinación. Así comenzó su misión secreta. Viajaba por los caminos de Veracruz, disfrazado de campesino, médico o vendedor. En su bolsa no llevaba dinero ni armas, solo hostias escondidas y una pequeña imagen del Sagrado Corazón. En las casas humildes celebraba misa en voz baja, usando como altar una mesa vieja o una piedra cualquiera. Para él, cada rincón era un templo si había amor y fe. El peligro era constante. Una noche, los soldados irrumpieron en una casa donde había celebrado misa unas horas antes. Rafael ya se había marchado, pero los campesinos fueron golpeados por protegerlo. Al enterarse, el sacerdote lloró y exclamó: «Ellos sufren por mí, pero es Cristo quien los sostiene». En lugar de huir más lejos, regresó días después a consolar a las familias, sabiendo que podían atraparlo. En 1919, el Papa Benedicto XV lo nombró obispo de Veracruz. Era un título sagrado, pero también una sentencia. Su diócesis estaba destruida, los sacerdotes dispersos, los seminarios cerrados. Sin embargo, él aceptó con una sonrisa. Un obispo no se elige para estar seguro, sino para servir hasta el final. Mientras otros se ocultaban, Rafael caminaba con una fuerza que no venía de este mundo. A cada paso, su ejemplo encendía corazones. Convertirse en obispo no le trajo honores, sino nuevas pruebas. Veracruz era una diócesis herida, templos destruidos, seminaristas escondidos, sacerdotes asesinados o exiliados. El pueblo vivía con miedo, pero donde otros veían ruinas, Rafael Guízar y Valencia veía esperanza. Decía: «Dios puede resucitar una iglesia incluso desde las cenizas». Su primera misión fue reunir a los sacerdotes dispersos. Muchos creían imposible mantener la fe viva, pero Rafael los llamó uno por uno. Les escribió cartas secretas llenas de aliento. «No teman, Cristo sigue siendo nuestro capitán».
Pronto comenzaron a surgir pequeñas comunidades que celebraban la Eucaristía en secreto, en cuevas o chozas. Sabía que no bastaba con mantener la fe. Había que formar nuevos pastores. Así nació su seminario clandestino, escondido entre las montañas. Los jóvenes estudiaban teología de noche, con velas cubiertas por mantas para no ser descubiertos. Si los soldados llegaban, fingían ser campesinos. Rafael los visitaba disfrazado, llevando comida, libros y sobre todo valor. Su vida era un continuo riesgo. Varias veces lo apresaron, lo golpearon y lo expulsaron del país. En una ocasión tuvo que huir a Guatemala, luego a Colombia y Cuba, pero en cada lugar predicaba, fundaba escuelas y ayudaba a los pobres. Era imposible detenerlo. Cuando le aconsejaban descansar, respondía: un pastor que se esconde por miedo deja a sus ovejas en las garras del lobo. Aún lejos de su patria, su corazón seguía en México. En su oración pedía volver, no por comodidad, sino para morir sirviendo a su pueblo. Y Dios, poco a poco, escucharía ese anhelo. Después de años de exilio, Rafael Guízar y Valencia logró regresar a México. El país estaba cansado de tanta guerra, pero las heridas seguían abiertas. Muchos habían perdido la fe, y el odio hacia la iglesia aún ardía en los corazones. Sin embargo, Rafael no volvió buscando venganza ni reconocimiento. Volvió con un solo propósito: reconstruir el alma de su pueblo. Su llegada fue silenciosa. No hubo desfiles ni aplausos. Solo un hombre sencillo, con mirada firme y sonrisa serena. Comenzó a visitar comunidades destruidas, llevando consuelo y palabras de paz. Donde otros veían desesperanza, él veía terreno fértil para el amor de Dios. Decía: cada herida es una puerta por donde puede entrar la gracia. Fundó escuelas, orfanatos y talleres para pobres. Enseñaba a los niños no solo a leer, sino a creer. Visitaba hospitales, consolaba a los moribundos y compartía lo poco que tenía. Si alguien necesitaba comida o medicinas, él vendía sus pertenencias sin dudar. Su lema era claro: mis tesoros son los pobres. Pero los tiempos seguían peligrosos. Los gobiernos anticlericales aún vigilaban a los sacerdotes y el obispo Rafael era un blanco constante. Recibía amenazas, pero respondía con oración. Cuando alguien le preguntó si no tenía miedo de morir asesinado, respondió: no temo morir por Cristo, temo vivir sin Él. Su ejemplo comenzó a transformar corazones. Incluso algunos de sus antiguos perseguidores se conmovían al verlo servir sin rencor. Era imposible no sentir que algo divino lo acompañaba. La fe, que había sido prohibida, empezaba a resurgir con más fuerza. El obispo Rafael no solo reconstruía templos de piedra, sino también templos del alma. En cada rostro cansado veía el reflejo de Cristo crucificado. Visitaba a los campesinos en los campos, a los enfermos en los hospitales y a los presos en las cárceles. No importaba el lugar, donde hubiera dolor, él veía una oportunidad para sembrar esperanza. Una tarde, mientras recorría un barrio pobre de Veracruz, un hombre lo enfrentó con rabia. ¿Dónde estaba Dios cuando mataron a mi familia?, se gritó. Rafael no respondió con sermones. Se acercó, lo abrazó y solo dijo: Dios estaba llorando contigo. Aquel gesto derrumbó el odio del hombre. Esa era su manera de predicar, con amor, no con palabras. Su salud comenzó a debilitarse. Los años de huida, las noches sin dormir y las heridas del alma pasaban factura. Aún así, no quiso dejar de servir. Un pastor debe morir de pie, con las manos gastadas de tanto bendecir, decía. Cada día ofrecía sus dolores por sus sacerdotes, por su pueblo y por quienes lo perseguían. El 6 de junio de 1938, después de celebrar misa, cayó enfermo. Desde su cama pidió a quienes lo rodeaban que no lloraran. No teman, dijo con voz suave. Moriré feliz, porque he amado. Aquella noche cerró los ojos y entregó su alma a Dios, dejando tras de sí una huella imborrable. El pueblo lloró su partida. No había muerto un obispo, sino un padre. El miedo se convirtió en gratitud y la persecución en semilla de fe. Tras su muerte, algo extraordinario sucedió. Años más tarde, cuando se abrió su tumba, el cuerpo de San Rafael Guízar y Valencia fue hallado incorrupto. No había olor, no había descomposición. Parecía dormido, con el mismo rostro sereno de quien muere en paz. Los fieles lloraron al verlo, convencidos de que aquel cuerpo era testimonio de una vida totalmente entregada a Dios. Su tumba se convirtió en lugar de peregrinación,
y hasta hoy reposa en la Catedral de Xalapa, donde miles de personas lo visitan cada año. El Vaticano reconoció su vida de heroísmo y amor incondicional. En 2006, el Papa Benedicto XVI lo canonizó como santo, el primero de los obispos mexicanos en recibir ese honor. Durante la ceremonia, el Papa dijo: Rafael Guízar y Valencia fue un pastor según el corazón de Cristo, que no temió a los lobos y dio su vida por sus ovejas. Su ejemplo sigue vivo. En tiempos de miedo fue valentía, en tiempos de odio fue perdón, en tiempos de oscuridad fue luz. Enseñó que la fe no se apaga con decretos ni persecuciones, porque el amor de Dios no puede ser prohibido. Hoy, su historia nos recuerda que ningún sufrimiento es en vano, que incluso cuando todo parece perdido, la fe puede renacer entre las ruinas. Rafael fue perseguido, calumniado y expulsado, pero nunca dejó de amar. Y ese amor cambió la historia de México. Su vida es un mensaje eterno. No hay poder humano capaz de destruir un corazón que confía plenamente en Dios. Si llegaste hasta aquí, te invito a esta oración. Señor Jesús, te damos gracias por el ejemplo de San Rafael Guízar y Valencia, pastor valiente que no tuvo miedo de entregar su vida por amor a ti. Concédenos la fuerza para mantener viva nuestra fe, incluso en los momentos de oscuridad. Que su espíritu misionero nos inspire a servir con alegría, a perdonar con el corazón y a confiar siempre en tu divina providencia. San Rafael, intercede por nosotros, para que aprendamos a amar como tú amaste, a creer sin miedo y a seguir a Cristo con decisión. Amén. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal, comparte este video y ayuda a que más personas descubran el poder transformador de la fe. Porque los santos no son del pasado, siguen caminando entre nosotros.